En mi caso yo venía de una familia de clase media, promedio, de caballito, sin carencias, sin excesos. No teníamos un contacto, no teníamos gente conocida, no teníamos a nadie. Y yo de repente me puse un emprendimiento y me daba cuenta de que iba a la tele. Y cuando iba a la tele tenía 5.000 usuarios más con discapacidad que usaban el producto. Y por otro lado, una persona de una empresa, que es una multinacional, que te agregaba, che, a ver, ¿qué tal tu proyecto? ¿Cómo es tu modelo de negocio? Y de repente te das cuenta, ok, si yo logro comunicar más esto, voy a poder llegar a más personas con discapacidad, que es el objetivo más importante, y a más compañías que quieran apostar por lo que nosotros estamos pregonando. Pero si vos estás tratando de hacer algo piola y viene uno y te putea, y decís, che, ¿qué onda? A mí lo que me pasa es que me agarró muy de pibe. Entonces también, y me parece que es un tema que no hablamos lo suficiente, la cuestión de la vereda, viste, la calle digital, donde vale cualquier cosa y donde cualquiera te puede decir lo que quiere y cualquiera puede inventar lo que quiere de vos y cualquiera tiene derecho a opinar de vos lo que quiere. Está bien, cualquiera puede opinar, pero eso, la diferencia con antes es que hoy te llega. La construcción era el mercado, teníamos ganas de entrar a dar un golpe de efecto interesante con algo nuevo. Y ahí vemos la impresión 3D de concreto. Cualquiera me va a decir, no niveles para abajo. Y no, nosotros somos un país latinoamericano, no somos un país europeo. Por más que a mucha gente detrás de cámara le duela. Yo no entiendo cómo puede ser que estemos hablando tan poco sobre educación en la vida pública, en los medios. Rara vez prendes la tele y se habla de esto. Y la verdad es que el mundo está en un jaque. Bienvenidos a Futuro en Obra, un podcast donde hablaremos con distintos invitados temas relacionados a la arquitectura, construcción, industria, urbanismo, tecnología y diseño. Este espacio es auspiciado por Bosch. No olvides suscribirte al canal, que es gratis, nos ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo. Mateo Salvato, ¿cómo estás? Un gusto tenerte hoy acá. Un placer, muchas gracias por la invitación. Sos emprendedor tecnológico, empresario. Yo te veo, como te decía antes, te veo como un Elon Musk de Argentina. Sé que lo tenés de fanático también a Elon, así te que agradezco mucho. Te veo. Estoy muy lejos. Podríamos decir Elon criado Don Satur. Bien. Se podría decir. Bueno, un Elon criollo. Ahí va. Como te decía, sos emprendedor tecnológico. ¿Qué te motiva a emprender? ¿Qué fue lo que te motivó? La tecnología, el país. Primero, gracias por la invitación. Un placer estar acá y compartir un ratito. Está bueno para arrancar, porque yo creo que, viste, ahora hay mucha mística, mucho que se arma alrededor de los emprendedores, ¿no? Que al final emprendedor es una forma cool para decir, che, tengo una pyme, ¿no? Al final pago sueldo, aguinaldo y manejo un negocio de mediana escala, ¿no? La diferencia es que, bueno, hoy en día tenés una posibilidad de impactar en comunidades, en personas, en espacios, en geografías mucho más grande por ahí o muchísimo más amplia de la que había antes y tal vez con muchos menos recursos. Antes por ahí tener una pyme significaba tener que, viste, desembolsar una cantidad infinita de dinero para poder arrancar o para poder abrir una persiana, y hoy de repente podés encarar un negocio desde tu casa siendo una persona, con un amigo, con un hermano, con un primo, con quien sea, y poder impactar en un montón de personas. Yo decidí arrancar a emprender, creo que porque era absolutamente inevitable. Si bien fue coincidencia, yo en realidad no es que me había planteado quiero ser emprendedor cuando era más chico, sino que me terminó llevando un poco el camino. Ahora si querés te cuento un poco de por qué al principio, pero yo creo que era inevitable porque al final si ampliamos la definición del emprendedor, de la persona que tiene una pyme, a una persona inquieta que ve el mundo con ojo crítico, que no se quiere quedar en el molde, que encuentra falencias en las cosas y tiene la imperiosa necesidad de solucionarlas de la mejor manera posible, esa persona puede estar en una universidad, puede estar en una ONG, puede estar en una clínica, puede estar en un almacén o puede ponerse una pyme y llamarse emprendedor. Yo soy una persona así, soy como muy inconformista, muy inquieto, no me alcanzan las horas del día, siempre quiero estar haciendo cosas. Y todo el tiempo identifico errores en las cosas o me gusta estar tratando de buscarle el pelo al huevo para ver dónde se puede mejorar cada cosa. En cualquier cosa, en mi casa, con el coche, con mi emprendimiento, con lo que sea, siempre estoy en el inconformismo constante. Nunca me puedo quedar mucho en el mismo lugar. Y eso al final terminó derivando, si querés, un poco mezclado o en un menjunje con el cariño sustancial por este país y el convencimiento de que crear, dar laburo, dar soluciones desde la Argentina para la Argentina y para los argentinos, y también un poco ayudar a demostrar el potencial de nuestro país desde al menos algún ángulo, eso termina generando una ebullición de, ok, me trato de poner una primera
empresa para ver cómo me va en un rubro también, que ahora si querés lo hablamos, desafiante, complejo, extraño, desde el punto de vista de las empresas con fines de lucro, si querés, pero que bueno, durante los años demostró ser al final la razón por la cual me gusta despertarme todas las mañanas. Y bueno, los años terminaron derivando en hacer más emprendimientos y hoy se puede decir que, bueno, tengo más de una compañía, pero al final la esencia sigue siendo la misma. Bien, bien. ¿Y arrancaste saliendo del secundario? Sí. Con Háblalo, ¿no? Correcto. En realidad es un caso medio particular porque es un producto que deriva en una empresa. Bien. Háblalo es un producto de Asteroid, que es la startup que está detrás de la aplicación, ¿no? Bien. ¿Por qué digo que es un producto que deriva de una empresa? Porque yo en realidad, cuando tenía 17 años, me di cuenta de algo que, o sea, me cayó como, no sé si llamarlo un momento eureka, porque es demasiado fantasioso, pero un momento donde dije, che, ¿cómo nunca me di cuenta de esto? Yo crecí toda mi vida con dos paralelismos tremendamente contrastantes entre sí. Uno es que soy un enfermo de la tecnología, soy programador de formación, técnico en electrónica, siempre me gustó mucho lo técnico, y viste, un mundo que te propone las infinitas posibilidades, lo que hablábamos un poquito hace unos minutos, y la capacidad de llegar a cualquier lado, hacer cualquier cosa, de resolver cualquier problema. Vos mencionabas a Elon, viste, de repente decís con tecnología, ¿qué cosa no vamos a poder solucionar en los próximos 10 años, 15, 20, 50 años? Eso era una realidad de mi infancia, de mi crianza. La otra realidad de mi crianza, en Caballito, Ciudad de Buenos Aires, era que mi vieja fue, y durante 40 años sigue siendo, profesora para chicos con discapacidad. Entonces mi vieja es profesora de sordos e intérprete de lengua de señas, con lo cual yo me criaba, como te digo, con el mundo de las infinitas posibilidades y después yendo al laburo con mi vieja, juntándome con amigos que me fui haciendo de la vida con esa discapacidad, o en la cena familiar charlando de, che, mamá, ¿cómo te fue hoy? Realidades que eran imposibles de creer, viste, que en un mundo siglo XXI, con la tecnología que hay, con las soluciones que hay, que una persona tenga que sufrir tanto para ir a una comisaría, para ir a hacer un trámite, para ir al médico, viste, cosas que deberían estar totalmente solucionadas. Y ese momento eureka, entre comillas, que te cuento a los 17 años es, che, qué boludo. ¿Cómo nunca se me ocurrió usar la tecnología que me gusta para ayudar a mi vieja en el laburo? O sea, ¿cómo nunca se me cayó esa idea? Y ahí, por eso te dije que emprender había sido una casualidad, en mi caso. O que me llevó el camino al final del día, porque dije, bueno, pará, me pongo a programar una solución, un software que le ayude a mi vieja en el trabajo, a mi vieja y a sus 40 alumnos y a mis 10 amigos sordos de la vida. Ese era el objetivo, no era una startup, no era Venture Capital, millones de dólares, San Francisco, Silicon Valley, ni ninguna cosa del estilo. Era a ver qué pasa. De hecho, no tenía modelo de negocio, no tenía sociedad, de nada. Era a ver qué pasa con este producto. De hecho, imagínate lo que me forcé, que le puse Háblalo. La marca ya hoy quedó y es una marca en sí misma, pero en su momento, bueno, es una app para hablar. Ya fue. Háblalo. Háblalo. Y así nació. En mi último mes de la secundaria ya había terminado de cursar, viste, el verano entre la secundaria y la facultad, empecé ingeniería, y ahí nació Háblalo, y en el primer año se la descargaron alrededor de 15.000 personas. Y ese es el año donde me invitan los queridísimos amigos de TEDx Río de la Plata a compartir eso en uno de los TED más vistos del mundo, ¿no? en el microestadio de Tecnópolis. Y a partir de ese día se le empieza a descargar mucha gente con muchos tipos de discapacidad en muchos lugares del mundo. Y bueno, y ahí yo dije, ok, dejo todo y acá me pongo una startup que se dedique a hacer tecnología para personas con discapacidad de forma gratuita y mostrarle al mundo la importancia de invertir en accesibilidad y en mejores tecnologías para personas con diferentes discapacidades. Ahí nace Asteroid y ahí se podría decir que sí, me empiezo a dedicar a ser formalmente, si querés, un emprendedor. Un emprendedor, empresario también después. ¿Eso fue en qué año? El año arranca diciembre de 2016. Va a cumplir 9 años, Háblalo. Bien. En cualquier momento. Que cuando me ves a mí, viste, parece que empezó a los 10. Pero ya tengo 26. Fueron pasando los años. Y arrancó en diciembre de 2016. La startup llega en 2018, principios de 2018. ¿Y ese camino cómo fue hasta el día de hoy? Porque emprender acá en Argentina, por más que sean del palo tecnológico, no es fácil. No es fácil en diferentes aspectos. Viste, todo en la vida es una de cal y una de arena, viste, Dios te da, Dios te quita, como le queramos decir, pero tiene muchas cosas positivas emprender en la Argentina. Es un poco lo que yo durante los años traté de luchar, de ok, hay que mostrar lo malo, porque hay que corregirlo, no hay que dejar de destacar lo bueno que tiene nuestro país. Es cierto que el camino fue duro y arduo por varios motivos, algunos de ellos lógicos, viste, vos decís, pará, me voy a poner una startup de tecnología social para accesibilidad, ergo para personas con discapacidad, pero no le voy a cobrar el servicio al usuario, se lo voy a regalar.
y voy a mostrarle a diferentes compañías de diferentes rubros y tamaños la importancia de invertir en accesibilidad en un mercado no regulado, donde ninguna regulación te obliga a invertir en esto. En los papeles, si yo vengo y te presento esto, vos sos el Venture Capital, ¿no? Y te vengo a presentar esta idea, me decís, estás totalmente loco. De hecho, fue lo que me dijeron. ¿Por qué harías esto, hermano? Si tenés 20.000 usuarios, cobrales $1 por mes. Y no, si vos y yo acá estamos hablando gratis, nadie nos cobra, digamos. Entonces, ¿por qué yo le cobraría a un chico con parálisis cerebral para tener una herramienta para comunicarse? Eso yo estoy seguro de que vos, todos los chicos detrás de cámara y toda la audiencia del otro lado de la pantalla, estamos de acuerdo. Pero eso es lo que pasa. La mayoría de las personas con discapacidad y sus familias tienen que incurrir en muchísimos gastos para poder acceder a accesibilidad que debería ser absoluta y completamente básica en cualquier sociedad del mundo, y no lo es, no en Argentina, en el mundo. Entonces, en los papeles ya hacer una startup de este estilo era muy jugado. Yo creo que hoy, mirando para atrás, agradezco la ingenuidad de los 17 años de decir, me la juego, si total, ¿qué tengo para perder? En el peor de los casos me vuelvo a vivir con mis viejos y veo dónde consigo laburo. La visión era esa. Pero bueno, los años terminaron demostrando que valió la pena, porque la startup se dedica a eso, es una startup solvente, que hace muy poquito tiempo fue invertida por Globant, otra gente a la que le tenemos muchísimo cariño. Ojo, pero fíjate, 7 años sin inversión. Eso te iba a esa decir. es otra interesante. De remarla, porque sin inversión es complicado llevar una empresa adelante, más en este contexto cambiante, bueno, en todo el contexto argentino, ¿no? Cambiante. No, pero en cualquier parte del mundo, y en Argentina más todavía, ¿viste? Pero nosotros no tuvimos inversores. Mucha gente, igual si tengo una startup de tecnología y dice, este levantó, ¿viste? 200 palos y bueno, está en su oficina, ¿viste? En un piso gigante con 200 programadores. No, nosotros nunca fuimos eso. Siempre fuimos de luchar contra la corriente y tratar de demostrar una tesis que hoy se termina demostrando. Y hoy tenés empresas grandes, bancos, líneas aéreas, aseguradoras, retails, cadenas de comida rápida de renombre global que utilizan nuestra tecnología acá y en otros países para dar mejor servicio a sus clientes o usuarios o ciudadanos con discapacidad. Y se probó, y de vuelta, y tenemos ya más de 500.000 de personas han usado nuestra solución para comunicarse, y ninguna de ellas ha pagado un centavo, ni en publicidad, ni en costo, ni en nada, datos, nada. O sea, el producto no genera dinero desde ninguno de los ángulos, solamente sus modelos de negocios que son para compañías. Entonces logramos cerrar el círculo. Las compañías son más accesibles y el usuario con discapacidad, bueno, nosotros no nos fundimos, que eso está bueno. Las compañías son más accesibles y el usuario con discapacidad tiene un mejor servicio con nosotros y con las compañías. Todo el mundo gana. ¿Y cuál fue el principal desafío que tuviste en Argentina para llevar este camino adelante, este trayecto? Y hay muchos, ¿viste? Yo creo que obviamente el primero que se tiene en la cabeza es el más obvio, pero es la cuestión económica, financiera. Yo tuve la suerte de cruzarme con Laura y Sergio, mis dos socios con quienes fundamos Asteroid, por allá por el 2018, y viste, de a poco lo que hacíamos nosotros era poner nuestro bolsillo, como cualquiera que arranca, viste, a ponerse una pyme y tratar de pagar los primeros sueldos nosotros sin facturación y bueno, ir de a poquito tratando de crecer y lograr ampliar este negocio. Obviamente fue difícil, fue súper complicado, porque aparte a mí se me mezcló una cosa de que en esa época vos por ahí me veías mucho en los medios, en algunos lugares, en podcasts como este y demás, y claro, pues decía, este la pegó, ¿viste? Se paró. Y después te dabas vuelta y decías, ¿cómo pago los aguinaldos? Era muy así. 15 del mes, ¿no? Ya estás pensando. Sí, ya te vas a poner nervioso, ¿viste? Pero es muy loco porque nuestro mundo también a veces es muy injusto, porque no quiero que suene muy feo, pero es una realidad. Para la foto y para el bronce, con la cuestión de la accesibilidad, se presentan muchos. Después, a la hora de invertir, de estar, decir, che, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo mejoramos las cosas? Son bastante pocos. Entonces, es un camino que a la vista puede parecer, mirá, se puso una startup, la pegó un día para el otro, y fueron muchos años, hasta hace muy poco. Como te digo, el primer inversor, Globant, es de hace un año de que estamos charlando vos y yo. Y te digo que hace 9 años que fue la idea. Así que hubo que tener mucha paciencia. Así como te digo, las complejidades de la Argentina también hay muchas, ¿viste? El argentino de por sí es muy pasional, es muy crítico. Entonces vos salís en los medios y tenés un montón de gente que te banca, un montón de gente que te bardea. Es todo un caos espectacular. Pero bueno, también me ha dado muchísimo. Yo a este país le debo todo. Si yo no fuera argentino, no creo que hubiera logrado la gran mayoría de las cosas que logré, sino ninguna. Te apalancaste en los medios y en las redes sociales, porque en aquel momento, como hablábamos antes, no era tan masivo el tema de Instagram, TikTok, YouTube y demás. Te apalancaste mucho en eso, ¿no? Un montón.
Perdón. ¿Y cómo lo llevas también hoy, ese apalancamiento con los medios de comunicación tradicionales y estos? Está buenísima la pregunta y no sé si alguna vez lo he dicho en público esto, pero es interesante de charlar. Viste, había una época, ponele entre 2019, 2020 y 2022, que vos prendías la tele y aparecía yo, ¿viste? Decía, este pibe, ¿qué hace? ¿Viste? Come más en la mesa de Mirta que con la madre. Digo, ¿en qué momento, viste, está fuera de los medios? Era muy loco, pero porque, bueno, yo trataba de... En realidad, yo encontré en los medios, y soy un tipo muy agradecido yo de los medios, bueno, de todos los medios, los digitales y los tradicionales, pero a mí me tocó, como vos bien decís, en una época donde el streaming ya estaba, pero no era lo que soy. Entonces... el medio tradicional era la manera de proyectarte al país, ¿viste? Claro. Y a mí me pasaba que era gracioso. Siempre leía algunos comentarios que decían, este pibe debe haber pagado tremenda campaña de prensa para que lo inviten. Y yo al día de hoy no sé muy bien por qué me invitaban tanto a los medios. O sea, no lo tengo tan claro. Porque yo en realidad iba a hablar de accesibilidad, que vos a priori podrías decir... bueno, está bueno el tema, pero ¿cuánta te van a invitar para charlar? Pero ahí empezaba a hablar de la Argentina, de mis ideas, de los emprendimientos, de bancar al país, no irse en una época donde la salida no S6 era titular en los medios más grandes, en la salida S6, perdón, exacto. Yo proponía la contraria, ¿viste? Y bueno, eso generaba pasiones, gente que bancaba, gente que no, y se armó una bola de nieve de viralización de esos contenidos. Pero yo tuve la suerte de que muchos medios me dieron lugar y para mí fue la puerta de entrada. Porque hay un montón de caminos a recorrer, ¿no? En mi caso yo venía de una familia de clase media, promedio, de Caballito, sin carencias, sin excesos, familia totalmente promedio, como te imaginas una familia de Caballito, así. Venía de ese plano, no teníamos un contacto, no teníamos gente conocida, no teníamos a nadie, y yo de repente me puse un emprendimiento y me daba cuenta de que iba a la tele, y cuando iba a la tele tenía 5.000 usuarios más con discapacidad que usaban el producto, lo más importante, y por otro lado, una persona de una empresa, una multinacional que te agregaba, che, a ver, ¿qué tal tu proyecto? ¿Cómo es tu modelo de negocio? Y de repente te das cuenta, ok, si yo logro comunicar más esto, voy a poder llegar a más personas con discapacidad, que es el objetivo más importante, y a más compañías que quieran apostar por lo que nosotros estamos pregonando. Y para mí los medios fueron una excelente salvación. Eventualmente me terminé corriendo bastante porque también es algo muy demandante y es algo que en la vida de cualquiera, más que nada de una persona, un pibe, vamos a decirlo así, que encima no se dedica a eso, porque bueno, si vos te dedicas a la tele ya sabés en dónde te estás metiendo, pero uno que se dedica a mantener una compañía y te das vuelta y después tenés todos los estreses, si le querés decir de alguna manera, de ser una persona pública. En un momento dije, bueno, está bien, creo que logré el cometido, fue el medio para un fin, se llegó a ese fin, bueno, hoy por ahí es un poco más corrido, pero soy un agradecido de cada productor, de cada periodista, de cada movilero que me hizo una nota, porque gracias a ellos es que Habla lo llegó a tanta gente, a tantos públicos, y que yo probablemente hoy tengo la oportunidad de estar hablando acá con vos. Y después redes sociales, que empezó con fuerza después del 2020, de la pandemia y demás. Ahí se potenció todo eso. A full. Y ahí, ¿cómo fue la estrategia? O sea, ¿tuviste una estrategia o fue simplemente crear contenido? Porque, a ver, no sos creador de contenido, tenés una profesión, digamos que no. Exactamente, te dedicas a otra cosa. Entonces, pero bueno, es un medio, es una herramienta muy potente. ¿Tenés alguna estrategia? ¿Cómo lo manejás? Y también, ¿cómo te llevas con las redes sociales? Porque no es lo mismo Instagram que YouTube, que TikTok, que bueno. Sí, correcto. Eso. Yo la verdad que nunca nunca armé una estrategia de comunicación, contrario a lo que podría parecer, ni un media training, ni para redes, o sea, nunca lo pensé de esa manera, sino que traté de que fuera orgánico. Cuando yo tenía ganas de comunicar cosas, y cuando encontraba valor en comunicar, che, mira, esta marca está invirtiendo en accesibilidad, che, estamos haciendo tal cosa, o comunicar los proyectos, que lo que siempre noté que más le interesa a la gente es, che, bueno, mira, estoy haciendo esta startup y tengo este desafío, hoy pasó este logro, estoy contento, te lo quiero compartir. Pero es cierto que he reducido exponencialmente mi presencia en redes, más que nada por esto. Yo al final no me dedico a esto, si bien muchas marcas me han acompañado y he trabajado con muchísimas durante los años y lo sigo haciendo a veces y encuentro las redes como una diversión más que nada, pero ya hoy no lo tengo tan presente como, viste, ese espacio que fue en algún momento donde era todos los días estar comunicando, porque también te toma mucho laburo, vos lo sabes perfectamente, y es un laburo aparte, aunque la gente piense, no, güey, que soy influencer, sacá foto y subí una story. No es tan así, o sea, tenés que meterle mucho laburo, pensar, construir comunidad, mantener una comunidad, y es un desafío muy grande que es, como digo, un laburo aparte, y a veces, bueno, tenés que priorizar. Yo en general lo que traté de hacer siempre fue
comunicar mis proyectos y lo sigo haciendo al día de hoy. Si entras a mis redes son proyectos que hago, algunas cosas con alguna marca y después cosas de mi vida personal y no mucho más. Pero hoy no tiene el peso específico por ahí que tenía antes para mí, tanto en términos laborales como en términos personales. Le he quitado bastante la relevancia emocional a las redes sociales y me parece que es algo muy sano. Bien. Porque uno se atrapa mucho en eso, ¿viste? Y no, porque este me dijo tal cosa, porque me etiquetó tal, porque este tuitero no sé qué. Y al final, no siempre, pero en muchos casos es una pérdida de tiempo que se puede evitar y concentrarte en lo real, ¿no? Bien, ¿los manejas bien eso? Este Boca River que vivimos constantemente en todo, en la Argentina, porque decís algo en un medio y quizás te toman eso para pegarte o para también, no solamente pegarte, sino idolatrarte. Sí, claro, para ambos lados. Exacto. Eso, ¿cómo te llevas con eso? Yo creo que te podría decir, después de estos años, que bastante mejor. No sé si decirte bien. Porque esto, a ver, hay gente y gente, pero alguien que te diga que le divierte que lo insulten, bueno, por ahí hay alguno, pero es bastante extraño. Digo, a nadie le gusta que lo bardeen por cualquier cosa. Más que nada cuando lo tuyo es bien intencionado. Si vos te metes a tuitear, a putear a uno y te lo devuelve, bueno, bancátela. Pero si vos estás tratando de hacer algo piola y viene uno y te putea, decís, che, ¿qué onda? A mí lo que me pasa es que me agarró muy de pibe. Claro. Entonces también cuando te agarra, y me parece que es un tema que no hablamos lo suficiente, la cuestión de la vereda, viste, la calle digital, donde vale cualquier cosa y donde cualquiera te puede decir lo que quiere y cualquiera puede inventar lo que quiere de vos y cualquiera tiene derecho a opinar de vos lo que quiere, que está bien, cualquiera puede opinar, pero eso, la diferencia con antes es que hoy te llega, vos en un feed lo lees. Y eso es interesante de hablarlo y ponerlo más sobre la mesa, porque en los tiempos que corren pareciera que en todo el mundo y en Argentina también es más piola el que más insulta, es más piola el que peor te pega, el que más quilombo arma, y puede ser una estrategia comunicacional que le funciona a mucha gente y ha funcionado durante siglos, no es algo novedoso, tampoco es que se ha descubierto América ahora, pero sí es cierto que tiene unas connotaciones negativas muy, muy grosas en muchas personas. Y de hecho a mí me gusta pensar que soy una persona que me agarró muy de pibe, el bardo. A ver, tampoco es que me vengo acá a ser la víctima a llorar de que mira cómo me bardearon. A mí me ha bancado muchísima gente a la cual adoro durante muchos años, pero también me han pegado a diestra y siniestra de todos los ángulos que se te ocurran, de la política, de acá, de allá, siempre hay alguno. Pero si algo fui aprendiendo durante los años es que a mí me gusta hablar de esto, más que nada porque es dañino para la Argentina. O sea, es dañino para un joven o para una persona con un potencial grosso de escalar en cualquier ámbito. Porque yo por ahí estoy acá hablando con vos, después de decirte, che, yo a los 20 años me comí una catarata de bardos, me inventaron un montón de cosas, tuve quilombo, me hicieron esto y lo otro. Hice las horas necesarias de terapia, hablé con mi familia y me corrí de lo que yo pensaba que era algo dañino para mí, me enfoqué en mis proyectos y mis negocios y hoy te puedo decir que me va mejor que en ese momento, un poco corrido de ese foco, pero yo tuve el ecosistema de contención familiar, de amistad, de espacio, para poder hacer eso. Hay un montón de gente, y no sabemos cuánta, deportistas, músicos, emprendedores, gente con potencial, ¿viste? Con potencial de explotar, a la cual ese tipo de cosas la arruinan. Y por ahí perdés un deportista, de elite. Por ahí perdés un músico de la zamputa, Por ahí perdés gente muy grosa, porque a la primera de cambio te aparecen 200 tipos no, burro, no sé qué. ¿Viste? A mí me lo ves en los medios. No hace mucho tiempo nosotros bardeábamos a Messi, Ojo. Digo, si Di María no hubiera ganado las 2 Copas América y la final del mundo hace poquito. También estarían. ¿Qué estarían pensando él y su familia del público argentino? Ojo, porque. Eso también está dado porque somos gente muy acostumbrada al éxito. Pero no nos damos cuenta, porque estamos acostumbrados. La Argentina es un país que disminuye sus éxitos y aumenta sus derrotas. Dicho en español, cualquier mínima boludez es una catástrofe, somos el último orejón del tarro, Haití está mejor que nosotros, ¿viste? Las boludeces que lees en las redes. Cualquier cosa de éxito, y bueno, pues seguro sí, está entongado, no, seguro ahí, vete, no, entrarías un burro, no, me pones a mí, yo ese gol lo hago. No, le salió de culo. Pero porque estamos acostumbrados nosotros. Y por ahí, al final, ese termina siendo el mal que nos vuelve a morder la cola. ¿Viste? Porque
Nosotros mismos nos terminamos dando la vuelta. Estamos tan acostumbrados a tener gente tan exitosa, tan grosa, tan todo, empresa, deportista, proyecto, todo, a pesar de las condiciones de la Argentina, que a veces son tan adversas, que después le das toda la vuelta y condenás a muchos otros por estar poniendo la vara así de alta. Entonces, si vos me preguntás cómo lo llevo hoy, con mucha más tranquilidad. Hoy me putea a alguien y me río. A veces, de hecho, hay cada puteada graciosa que da para reírse. Sí. Con mis amigos nos la compartimos. Te ponen cada apodo en Twitter que son muy creativas. Hay varias cuentas de Twitter en las que yo ya... Hoy siento que el loco del otro lado que me bardea cree que somos amigos. Porque yo lo leo y digo, este hijo de puta otra vez me pone lo mismo y te reís. Porque está bien, es un humor. Ahora, hay gente que se pasa a 2, 3 pueblos y de vuelta, yo por ahí hoy ya ni lo leo o me importa un carajo, no me afecta. Pero ojo con los pibes chicos, ¿viste? Las pibas chicas, ojo con picantear tanto, con bardear así, porque le podés cagar la carrera a un pibe. Yo no estuve tan lejos, ¿eh? Por eso me gusta hablarlo. Yo no estuve tan lejos de que lo que me pegaron me afecte lo suficiente como para decir, suelto todo. No estuve tan lejos. Hoy, con un par de años más y con otra perspectiva, ¿qué carajo me importa y por qué me importó tanto en ese momento? Pero cuando tenés 20 años no es lo mismo el prisma, ¿eh? Porque mucho de lo que te bardean detrás de las cuentas anónimas son tipos de 40 y pico de años. Que ya están, sí, es una joda, jaja, ¿quién le va a afectar? Ahora, el que lo recibe si tiene 18 años, ojo, porque lo podés joder de verdad, ¿eh? Y no solo lo jodiste a él, sino que te perdiste por ahí un talento. Así que bueno, hay que tener cuidado con eso. Hay casos sobrados de... Muchos. Bueno, Gaspi, por ejemplo, hace poco, que también lo contó. Es verdad. Y... Te lo pregunté en específico porque arrancaste tan joven y eso está pasando y está bueno que se hable y se hable cada vez más. A mí quizás como creador de contenido me agarró de grande, entonces lo pude pilotear un poquito más. Tenés más armas. Exactamente, entendés otras cosas, pero cuando sos pibe... Tenés otras preocupaciones. Exactamente. Cuando sos un pibe te ahogás en un vaso de agua. Sí. A mí me tocó, yo lo digo, en esa época me tocó crecer 5 años en uno. Porque fue decir, che, pará, me tengo que enfocar... Tengo que hablar mis problemas, tengo que centrarme en mis proyectos, mi familia, todo. Y como te vuelvo a decir, no para hacerme la víctima. Me gusta contar esto porque ojo con otros pibes, con otros emprendedores a los que le van a pegar, le van a hacer quilombo, le van a inventar temas. Y hoy cualquier bolude que se inventa pega, es noticia. Porque, viste, lo primero que se le ocurre decir a uno, no, porque yo en la secundaria Mateo me pegó una patada y no sé qué. Listo, Mateo es el pega patada. Es así ahora. Sí. Y eso también, bueno, podríamos hablar 2 horas de lo que desvaloriza la palabra y la posverdad, no descubro nada. Digo, pero ojo con los pibes con estas cosas. Digo, yo, qué sé yo, a mí si me quieren bardear, bardéenme, ni idea. Pero, porque a mí ya me da igual, por ahí a vos ya también te da un poco más igual. Pero ojo con los pibes más chicos, que dejémonos de joder, proyectemos a los pibes argentinos para el mundo, no los matemos antes de que crezcan. Exacto, bueno, está bueno y aparte de esto también de la red que mencionabas antes de contención, que es importante. Capaz que un chico no la tiene esa red. Fundamental. Y bueno, y lo terminan arruinando por eso. Tema de educación que tocamos un poquito. Sí. La tecnología, sí. El palo que estás vos. Primero, ¿cómo estamos a nivel, por ejemplo, tecnología en la educación secundaria, en lo técnico? ¿Cómo estamos en general? ¿Cómo lo ves? Está buenísima la pregunta y creo que otro de los temas, mirá, que creo que hablamos bastante poco y yo creo que deberíamos hacer un mea culpa. Uno es del tema... calle digital, que lo hemos tocado, para mí está buenísimo y te agradezco por esa pregunta porque me gusta hablar de eso. Otro es la educación. Yo no entiendo cómo puede ser que estemos hablando tan poco sobre educación en la vida pública, en los medios. Rara vez prendes la tele y se habla de esto. Y la verdad es que, a ver, el mundo está en un jaque hoy. Y acá voy a hacer un disclaimer importante antes de seguir, ¿no? Porque ya estoy visualizando el comentario. Disclaimer importante. Yo no soy experto en educación. He dado clases, me encanta el tema. Mi vieja docente, aprendí mucho de ella. Yo no soy un opinólogo de la materia en lo que creo. Tengo una startup que se dedica a educación, que se llama Upgrade, que la dirige mi hermano, ¿no? En la cual yo participo y pongo toda la tecnología, me encanta. Pero él sí que es un tipo capacitado desde una formación académica para opinar de esto. Yo lo hago desde la opinión de un transeúnte que dice, me parece esto. Para mí, la currícula de la educación está absolutamente desactualizada de forma brutal. Brutal. Entonces, no estamos formando a los pibes para el siglo XXI, lo estamos formando para el siglo XX. Con herramientas del siglo XIX. Entonces, ¿cómo pretendes que un pibe proyecte el siglo XXI y el XXII y lo estás educando como si fuera el siglo XX? Y de vuelta, no estamos hablando lo suficiente de eso en un país que es bandera a la educación.
y a mí es una cosa que me enerva, me hierve la sangre que se politice la cuestión de la educación pública, ¿no? La educación pública de la Argentina es un ejemplo mundial, principalmente regional también, pero es un ejemplo mundial del cual hay que estar totalmente orgulloso. Tiene muchas mejoras para hacerle. Estamos todos totalmente de acuerdo, no creo que nadie pueda decir lo contrario. Hay muchas cosas para mejorar. Pero vos hoy la infraestructura, mal que mal la tenés, de llegada a todos los rincones del país con un sistema educativo. Ahora, ¿qué tenés que hacer? Aumentar infraestructura, obviamente mejorar la infraestructura de los colegios, mejorar la conectividad, que hoy en un mundo donde existe Starlink ya no es que tengo que tender cable, viste, a lo loco, de millones de dólares, no, poner un Starlink. Digo, lograr equipar bien y después actualizar una currícula con formación de formadores, pero actualizar una currícula a enseñar tecnología. No solo por la cuestión de tener laburo en tecnología que sobra, ¿no? También hay que saber mirar la tendencia, ¿no? Hay que enseñar no solo programación por programar, ¿no? Hay que enseñar pensamiento computacional, hay que enseñar estadística, lógica más que nada. ¿Cómo no le estás enseñando a promptear a los pibes hoy? Los pibes tienen que aprender a promptear. 150%. Digo, y así podemos estar 2 horas con cosas que podrían aprender, ¿no? O que deberían estar aprendiendo. Así como alguien les debería estar formando en bienestar digital, en cómo moverse en el mundo digital. Y eso pareciera que no. Alguno me va a poner, no, qué boludez. ¿Cómo no? Un pibe que nace hoy va a pasar más tiempo en la calle virtual, en Twitter, que en la calle de verdad. Ese pibe tiene que tener una noción de cómo moverse en ese mundo y de los peligros que hay en ese mundo, más que nada ahora con los deepfakes y la inteligencia artificial. Sí. También es cierto que la tecnología, en este aspecto, ojo, porque uno me puede comentar, sí, pibe, vos lo ponés porque parece que es soplar y hacer botella, actualizar la educación. Yo no digo que sea fácil. Tampoco es fácil soplar y hacer botella, dicho sea de paso, pero... para los botelleros, digo, por la duda. Sí. para que nadie se ofenda. Claro, se me ofende el sindicato botellero. Pero pensá que realmente la tecnología hoy lo que te permite muchas veces es saltar etapas. El ejemplo que te di recién de Starlink es un ejemplo claro de eso que estamos hablando. Antes, para que una escuela tenga conectividad en un área rural, tenía que tener un tendido, tenía que hacer una conexión satelital, un quilombo, un montón de guita, asignación del Estado, que no ibas a tener. Hoy pones un Starlink. Obvio, después me van a decir, pibe, ¿qué me importa Starlink si no tengo agua? No, está bien, bueno, hay que hacer muchas cosas. Pero cada vez se acortan más las brechas, la distancia del acceso a la tecnología. Baja la barrera de entrada en precio y en acceso técnico, digamos. Antes, para que vos puedas hacer que un modelo te genere la resolución de una ecuación, tenía que ponerte a programar, hacer un quilombo, y le escribís un chat y te lo resuelve en 2 segundos. Lo mismo pasa con los precios. Tenías que gastar millones de dólares, yo gastaba 25 por mes. Con furia. Si no usas DeepSeek, que es gratis. Digo, tenemos que enfocarnos en actualizar la educación sí o sí, no importa la bandera política. La educación de la Argentina tiene que actualizarse a las demandas del futuro, porque si no estamos fritos. Yo me animo a opinar de esta forma tajante porque ojalá que ayude a levantar al menos una alarma. Pero no estamos hablando de este tema y los pibes no se están formando para los desafíos que vienen. Sí, nadie lo está pensando y recién decías de la región. ¿Cómo nos ves también plantados frente a la región? Porque vivimos en una de las regiones, no sé si la más desigual del mundo, pero si no... Si sigue siendo, es la más desigual del mundo. Exacto. No la más pobre, la más desigual. Exacto. ¿Cómo nos ves plantados los argentinos frente al resto de países de acá? No, yo creo que... Y abrís un debate que excede la educación, me parece. Y esto lo digo con un profundísimo respeto. Yo soy una persona latinoamericanista. Amo esta región, me encanta. Siempre que puedo conocer un país nuevo de Latam, intento hacerlo porque explorar todo, la cultura, la gente, es un lugar hermoso. Dicho eso, la Argentina en general, nosotros estamos acostumbrados a creer que somos el último orejón del tarro. Lo que hablamos antes, ¿viste? No, acá todo es un desastre, no, porque afuera... Ojo con la perspectiva de la Argentina que tendríamos que tener. Nosotros estamos muy acostumbrados, no solamente la población, sino la dirigencia, hemos cometido toda la vida un error estratégico, fundacional tremendo, que es gobernar mirando al centro, ¿viste? Siempre mirando a Buenos Aires, el falso federalismo, y ese centro siempre mirando a Europa. Entonces la conversación a la que estás acostumbrado es ¿viste? La típica publicidad de pero ¿viste? En Europa tira un papelito y te hacen una multa, no, pero esto en Londres no pasa, no, pero en Noruega viven tal cosa. Y qué sé yo, ¿viste? Obvio, cualquiera me va a decir, no niveles para abajo. Y no, nosotros somos un país latinoamericano. No somos un país europeo. Por más que a mucha gente detrás de cámara le duela. Somos un país latinoamericano. Yo no tengo la Unión Europea, no tengo el euro, no tengo Alemania, no tengo muchas cosas
que sí tiene la Unión Europea. Entonces yo siempre hago la misma pregunta. Si vos agarras un país de la Unión Europea, el que a vos te gusta, Italia, y lo pones en la TAM, y agarras a Argentina y lo pones en el lugar de Italia, ¿cuál es cuál? No lo sé. Es contrafáctico. Pero ojo con estar siempre comparándote con realidades imposibles. Nosotros tenemos mucho menos recursos que un país europeo. Y al mismo tiempo, somos un faro muy interesante para Latinoamérica. Hice todo este preámbulo por tu pregunta. En general, nosotros estimamos que en la mayoría de las cosas estamos peor que en Latinoamérica. Y en realidad, en muchas, no por ser la Argentina al palo, pero estamos bastante mejor. Y la Argentina es un país con una altísima calidad de vida en perspectiva con la región. Hay problemas estructurales grosos en la región que nosotros no los tenemos. Uno de ellos es el acceso a la educación. Es ponele la tasa de bilingüismo. Es ponele, ojo, que estamos mal en un montón de cosas, porque después sí, obviamente hay... la gente de Argentinos por la Educación hace un gran laburo mostrando la cantidad de chicos que no entienden lo que leen. Digo, no es que estamos diciendo, no, acá está todo bien. Lo que digo es, tenemos que seguir apostando a que nosotros podemos ser faro de innovación y poner la vara alta en esta región, porque lo fuimos toda la vida, no es una novedad. En otras cosas no tanto, pero vos fíjate el palo de que vengo yo. Si vos haces la cuenta per cápita, Argentina tiene más unicornio que Brasil y que México. Bien, buen dato. Y la economía que tienen Brasil y México, Sí, sí. aparte de la población, Primera y segunda. 3 y 5 veces más grande que nosotros, Sí. la economía que hay. Y vos decís, pero acá per cápita tenés más. Y que el resto de los países de Latinoamérica también. Entonces, vos decís, pará, acá hay algo raro. Y así tantas cosas. Somos el país con más premios Nobel de la región. ¿Y sabés qué hacemos? ¿Te acordás que volvemos al minimizar los éxitos? Es un lugar común. Sí. Porque yo no como con premio Nobel, pibe. Te van a decir eso. Pero seguimos siendo. Y si te pones a hacer una evaluación de la cantidad de éxitos increíbles en el plano educativo, por ejemplo, que tuvo la Argentina desde que es país, que no es hace tanto, dicho sea de paso, es increíble. Es increíble comparado con la región en la que está y con las limitaciones que eso tiene. Estás influido por potencias extranjeras, tenés dependencias de fluctuaciones cambiarias, tenés dependencias de préstamos, tenés un montón de cosas diversas que hacen que tengas desafíos extra a otros países, con lo que a nosotros nos encanta compararnos. Y muchas veces hemos estado cerca, o más arriba todavía. Mi teoría es que tenemos que seguir apostando por ni creérnosla demasiado. A mí me encanta decir que somos el mejor país del mundo, pero es una declaración y yo estoy convencido de que es así. Pero ni creérnosla del todo, ni tampoco tirarnos tan abajo. Viste, como no, acá no se puede hacer nada. Che, se puede actualizar el sistema educativo. Bueno, pero eso es un lindo mensaje porque no estamos acostumbrados a eso y además tocaste, por ejemplo, el tema europeo. Los europeos hoy por hoy, si nos ponemos a mirar el mundo, está China con los países del sudeste asiático avanzando con todo lo que es inteligencia artificial, tecnología, que de hecho están empezando a poner, ya es el reflejo, viste, de lo digo a título personal esto, del gagá, ¿viste? Porque te pongo una traba porque como no te puedo competir, entonces tengo que salir con medidas desesperantes o desesperadas a tratar de frenarte, que no los pueden parar. Entonces, no sé si tenemos que mirar tanto para allá, como decís, o para el norte de América, sino, bueno, como decís, más hacia acá adentro y a la región que tenemos también talento. Colombia, por ejemplo, otro país grosso en eso. Entonces, está muy bueno ese mensaje que estás dando. Yo creo que toda la vida la Argentina trató de hacer las cosas a la Argentina. Muchas veces salió bien, muchas veces salió mal. Si vos lo miras para con la región, en muchas cosas, bueno, siempre hemos destacado y un país en el fin del mundo, con 40 millones de tipos, con los quilombos económicos que tiene, podría pasar absolutamente desapercibido. Y siempre hemos sido primera plana en todo. No es casualidad que la Argentina tenga los deportistas que tiene, los músicos que tiene, la cultura que tiene, el turismo que tiene. No es casualidad. No es que, bueno, pues sin querer, en el revoleo apareció un Messi. ¿Viste? No sale de la nada. Como te digo, los músicos, la cultura. Vos te vas a muchísimos países de Latinoamérica y las bandas favoritas de muchas personas son argentinos. Los deportistas favoritos, muchos son argentinos. Y pasa, y esto no lo digo para, saquemos pecho, mirá qué groso que somos. Pero es verdad que la Argentina tiene un impacto en el mundo tremendo para lo que es, para el país que es. Podría pasar totalmente desapercibido, como te digo. Entonces hay que embanderarse un poco más de eso, che. O sea, no puede ser que... A mí me gusta... Hay una que la digo a veces, no sé si alguna vez quedó grabada, pero a ver si coincidís. Yo siempre hago el paralelismo. Vos te metés en Facebook
y ves o en Instagram, y ves una publicación de este niño de la India de 12 años terminó su doctorado en ciencias aplicadas, pues no sé qué, y todos los comentarios, un crack, ojalá tuviéramos más pibes así en Argentina, ¿no? Y si en Argentina seguro estaría en no sé qué, ¿verdad? Y después está la misma placa, dice, niño de 12 años de la Argentina terminó un doctorado, no sé qué, y el primer comentario con más me gusta es, seguro el viejo tiene un tongo con la facultad, ¿viste? Pará, hermano, pará, ¿por qué todo es berreta siempre lo nuestro, viste? Siempre uno, bueno, nadie es profeta en su tierra. En la Argentina muchas veces, bueno, algunos han roto la profecía, pero hasta hace 10 minutos muchos de los profetas no lo eran, lo hablábamos del fútbol antes. Y a tantos otros los quieren más afuera que acá. Está bueno empezar a revalorizar esto que decís, las pymes, los emprendedores, sobre todo a los jóvenes. El motor del país. A los que empujan el país para adelante. Vamos a entrar en el tema de construcción. Ese me interesa. Ahora te sumergiste en este lindo rubro que es también muy... bueno, te escuché decir también que un sector, una industria muy quedada, que coincido totalmente con eso. Empezaste con el proyecto Groundplek, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué significa Groundplek? O sea, ¿qué es como startup? ¿Cómo nació? Perfecto. Bueno, el proyecto originalmente nace hace unos 4 años más o menos, la idea, porque nos juntamos con mis 3 socios, en ese momento 3 amigos, Tommy Chernov, crack en impresión 3D, Pablo Viana, un tipo espectacular argentino-uruguayo que tiene un montón de emprendimientos, y Martín Mom, que venía de ser el CEO de una multinacional, CEO regional, de una multinacional alemana de materiales para construcción, un tipo muy formado en la materia, y en realidad fue más que nada de una, ¿viste? Como se dice, afecto societatis, ¿viste? Como de, che, nos queremos los 4 y queremos hacer un proyecto juntos, y automáticamente tiramos a la mesa, che, está esta tecnología que está surgiendo afuera, que está interesante, que en ese momento no era incipiente, pero bastante más incipiente que ahora, que es la impresión 3D de concreto. Entonces ahí nos empezamos a meter en la industria, que vos bien decís, y coincido, una industria que si vos mirás, seguramente vos lo tenés, pero si no te lo voy a mandar, hay un estudio increíble, no quiero citar mal, creo que es de McKinsey, que muestra como la tasa de crecimiento en productividad de las industrias. Y tenés la automotriz 7000% en los últimos 20 años, como cosas así exageradísimas. La construcción, 7, 6, 5, 8, 3, así, lineal, a paso de hombre, digamos. El aumento en productividad. Entonces ahí nos juntamos y dijimos, che, acá hay que tratar de hacer una disrupción, traer una disrupción al mercado de la construcción argentina, ¿no? Como te digo, primero por el afecto de, che, hagamos algo juntos, pero la construcción era el mercado que teníamos ganas de entrar a dar un golpe de efecto interesante con algo nuevo. Y ahí vemos la impresión 3D de concreto, que básicamente para los que nos estén escuchando es si se ubican cómo funciona una impresora 3D común, las de plástico, que son una cosa así, que básicamente viene un tubito de plástico, ¿no? Que lo derrite un cabezal y va siguiendo coordenadas, extruyendo una capa arriba de la otra, ese plástico se endurece y termina siendo una pieza, ¿no? Esta botellita, por ejemplo, este vaso. ¿Ves? Lo va imprimiendo capa por capa hasta que queda un producto final. Esto es esencialmente lo mismo, en la teoría, es lo mismo con concreto. Bien. Con todo lo que eso implica. Entonces vos tenés una máquina que en vez de ser así de chiquita es de 12 por 12 metros, una cosa gigante, muy grande, o sea, un galpón entero para meterla adentro, que en vez de extruir plástico, extruye cemento con unos pocos aditivos, pero prácticamente cemento como lo conocemos, o sea, no tiene mucha más mística que eso, y capa por capa, ¿no? Obviamente con los aditivos para que fragüe más rápido, etcétera. Vas construyendo de a poquito una pared o una pieza hecha, como te digo, de cemento. Y eso que te permite acelerar la construcción en este material tan noble enormemente en términos de velocidad, en términos de productividad y en términos también del producto final, ¿no? Porque esto lo puedes aplicar a una casa como le puedes aplicar a una pieza de ingeniería civil. Y la durabilidad de esa estructura, ¿verdad? La firmeza que tiene, lo difícil, vamos a decirlo en criollo, lo difícil que es romperla, hablando mal y pronto, te da variables de juego interesantes, así como también la morfología, la capacidad de hacer una pared curva de forma súper sencilla, sin tener que incurrir en más gasto que la extrusión del cemento. ¿Y puedes hacer paredes rectas? Por ejemplo, yo siempre vi... ¿Sí? ¿Se puede hacer? A full. De hecho, muchas casas, a veces afuera... te cierro porque hicimos esta tecnología, dijimos, bueno, traigámosla a la Argentina. Ahí pasaron 4 años hasta que logramos que la tecnología desembarque acá.
por suerte y con una alegría muy grande, de la mano de la gente de Techint. Bien. Nosotros como Gromplex somos distribuidores y operadores de esta tecnología en la Argentina y en algunos países más de la región. La tecnología, nosotros lo que logramos es ser distribuidores de la empresa danesa Cobod, que son la Ferrari de las impresoras 3D, más o menos de estas, ¿no? Son las más conocidas, tienen más de 100 máquinas en el mundo. Nosotros somos distribuidores y operadores de esa tecnología como Gromplex, ¿no? Somos más ya 15 personas. Entonces, una confianza tremenda que ha puesto Techint Ingeniería y Construcción en adquirir la primera máquina de la Argentina para utilizarla, en conjunto la estamos utilizando, para impresión de piezas para proyectos de ingeniería civil, ¿no? Y la verdad que es increíble lo que se está logrando en poquitos meses de operación, la velocidad del equipo, aparte, como te digo, con una confianza y con la espalda de una empresa como Techint Ingeniería y Construcción, que son grosos, o sea, lo que aprendemos nosotros laburando con la máquina con ellos es una locura. Por eso yo les tengo un amor muy grande, porque la apuesta que hicieron es grosa y la verdad que le estamos viendo resultados espectaculares. La primera máquina ya está operando y se está empezando a utilizar para armar un catálogo de piezas de ingeniería civil interesantes. Esta misma tecnología, por eso te hacía este preámbulo, esta misma tecnología se puede aplicar, o se aplica más que nada, para casas, para construcción de casas, que eso será una etapa 2 en la que ya estamos laburando para que haya una máquina específicamente dedicada a la construcción de casas. Afuera se usa para esto, en Estados Unidos hay un barrio de 150 casas, tenés construcciones en Europa en varias partes, en el Medio Oriente, en Asia, cada vez crece más. Y bueno, lo que te permite es sacar un producto muy interesante. ¿Viste? Una casa por defecto antisísmica, doble muro, cámara de aire, estás hablando de aislación. Producto, aparte después, eficiente térmica y acústicamente. Estás hablando morfológicamente muy interesante. Puede ser una casa curva o con un diseño diferencial, aprovechamiento de espacios. ¿Viste? Mismo en la misma impresora te puede imprimir parte de la casa extra a lo que sería una obra gris tradicional. Porque, ¿viste? La misma pared la máquina te puede hacer el cantero, te puede hacer el empotrado para el hogar, te puede hacer la mesada, te puede hacer cualquier cantidad de cosas. Entonces es muy interesante. ¿Cuántos operarios la manejan? 5 es el recomendado. 5 el recomendado. 5 personas es el recomendado, con 4 se puede operar tranquilamente. Sí. Todos técnicos tienen que ser. Sí. Bien. Nosotros tenemos de todo, ingeniero mecánico, tenemos... Bueno, la máquina no solamente es la máquina como tal, sino que tenemos una planta mezcladora, una mini planta mezcladora al lado, donde también tenemos expertos en materiales muy grosos, que, bueno, obviamente tenés que estar viendo la mezcla minuto a minuto y demás, esto de los aditivos que te contaba, para que la máquina extruya una mezcla apropiada para la pieza que estás queriendo hacer. ¿Y por qué 4 años se trabajó en silencio, en secreto? En mucho silencio, sí. Esto es algo que no existía. Si vos mirabas mis redes o en cualquier lado, yo tenía una startup, sí. Asteroid. Bueno, no lo mantuvimos así más que nada para no generar una falsa expectativa. En ese momento las importaciones estaban cerradas, era muy difícil traer una máquina de esa envergadura al país. Entonces dijimos, bueno, laburemos tranquilo, en silencio, de la manera que podamos, hasta que lo logremos. Y como te digo, tuvimos el honor de que Techint diga, bueno, nos interesa este proyecto para el 2025 y largamos al público. Pero bueno, la empresa tomó su tiempo. ¿Pero ya nació desde el inicio con Techint o se sumó después? No, se suma después, bien. Pero como el primer actor que apuesta por la... Fíjate lo que tardamos, ¿no? En lograr encontrar un actor que diga, che, ok, yo quiero apostar por esto. Y bueno, tuvimos esta suerte de que nos encontramos con un equipo, viste, súper innovador, que queremos hacer cosas nuevas, queremos traer estándares nuevos. Y bueno, logramos encontrar ese aliado grosso en Techint para que la primera máquina llegue a la Argentina, que es la máquina de ellos. ¿Y qué están haciendo hoy en día con casas? ¿Ya empezaron a hacer alguna? Esto de las piezas de ingeniería civil. Piezas solamente, sí. Pero algún vivienda todavía no. No. Bien. Como te digo, estamos proyectando ya traer eventualmente una segunda máquina a la Argentina que se dedique específicamente a esta cuestión. Pero por lo pronto el foco es ingeniería civil. ¿Y cómo crees que va a cambiar la vida de las personas esto en la construcción? Me parece muy interesante. Obviamente esto ya va a generar pasiones, ¿viste? No van a dejar mucha gente sin laburo, sí. No, esto... A eso iba también Yo ahí quiero transmitir algo de calma por varios motivos. Primero, es un método constructivo muy interesante por la velocidad, los costos y las prestaciones que implica. Entonces vos podés hacer con un tipo de máquina que es una de las que estamos planeando traer, viviendas en serie y puedes sacar viviendas en una fracción del tiempo. Estás hablando de que una envolvente de 120 metros cuadrados tiene 48 horas de impresión. De impresión. No, nadie labura 48 horas de continuo, pero no. Una semana, sí. Estamos hablando. 5 o 6 días hábiles si querés. 120 metros. Estamos hablando de la doble pared, cámara, todo lo que te conté. Es interesante. ¿Esto qué significa? ¿No vamos a quedar todos sin laburo? No, nada que ver, porque la máquina hace
obra gris, hace la envolvente, que es una parte importante del laburo. Vos sabés más que yo de este tema, pero estamos hablando del 20 y pico % del laburo, el 30, si querés, lo estamos automatizando con algo, con una velocidad mucho más amplia, con muchísimos menos riesgos de trabajo, que la construcción no se habla lo suficiente, creo, vos me podrías corregir ampliamente, pero un lugar, no sé si es hostil, pero digo, peligroso, digamos, en el sentido de los accidentes laborales, de las condiciones en muchos casos, debiste seguir cargando pesos tremendos, digo, cosas que son picantes, digamos, del rubro, donde estás dando ahí una actualización importante. Pero también es cierto que vos tenés estas 5 personas súper calificadas que van a operar esta máquina, pero después la casa la tenés que terminar. Tenés que ponerle la puerta, tenés que ponerle la ventana, tenés que hacerle el entrepiso, tenés que hacerle todo. Entonces, en realidad, lo que hace la impresora es hacer que sea más eficiente toda la parte de la obra gris. Entonces, vos pensás, vos me vas a entender muy bien, vos haces capa por capa, pero mientras la máquina imprime una capa encima de la otra, vos le vas poniendo los caños, la cajita de la luz, entonces vas eficientizando, ¿no? Pero todo eso lo tiene que hacer una persona, como lo hace hoy. Hay que pintarla, lo tiene que hacer un pintor, como la pinta hoy. Entonces digo, no es una cosa tan loca como, che, nos vamos a quedar todos sin laburo, sino por ahí la construcción va a ir hacia una modernización, de a poco. Porque también es cierto que es una industria recontra acostumbrada a hacer las cosas de una manera. Entonces, es todo de a poco, demostrando la factibilidad de las cosas, y ese es nuestro plan, digamos, tratar de traerlo y mostrarlo. Ir mostrando cómo se puede ir mejorando y que quien quiera ir adoptando la tecnología la puede ir adoptando de a poco. Pero es una cosa que a mí me entusiasma muchísimo porque en la región prácticamente no se hace. Ojo ahí. Eso te iba a preguntar, pero en la región tampoco, tampoco en México. En México sí. Tenés bien. Una máquina en Guatemala, tenés una máquina en Colombia, esas dos son de cementeras, con lo cual no se usan tanto para servicio. Y después tenés máquinas más caseras, si querés, como diciendo más do it yourself, ¿viste? Como más máquinas construidas on-site para probar. De hecho, hay un proyecto dando vueltas por acá también interesante, una máquina hecha así, otra en Chile, si no me equivoco, y una en Brasil, pero de las máquinas estas la que yo le digo, me gusta decir la Ferrari de las impresoras 3D, esta por ahora es la única, si querés, de Colombia para abajo, y la única en la región de México para abajo que da servicios, ¿verdad? Bien. Entonces, es una innovación interesante para la región y creo que para la Argentina va a ser bien interesante. De hecho, bueno, hemos recibido, todavía no comunicamos esto porque, lógico, pero no estamos haciendo casas todavía nosotros y hemos recibido cualquier cantidad de pedidos. Che, ¿cómo me puedo hacer una casa? Che, quiero hacer 3 casas. Che, quiero hacer esto, lo otro. Entonces, en cualquier momento seguro, ojalá que ya llegue la segunda máquina específicamente para eso. Claro, te llama un estudio de arquitectura, te dice, bueno, tengo que hacer esta vivienda, vos le podés prestar el servicio al estudio de arquitectura para construir la vivienda, tenés que trasladar la máquina al lugar, ¿no? Correcto. Tenés que armar una mini fábrica en el lugar. En general, lo que probablemente tenga más sentido de todo es cuando tengas que hacer varias en un solo lugar. Bien. Por ahí mover la máquina, al día de hoy, por hacer los números en el aire, pero hoy mover la máquina para hacer una sola casa, ponerle de Buenos Aires moverla a Córdoba para hacer una casa, y a menos que sea una casa super ABC1, digo, claro, es muy probable que no tenga sentido. Pero para hacer 10, 15, 20, y ya cuando lo miras en escala, es interesante como es los costos de la obra gris. Bien. Muy interesante. Te mete un poco más en nuestro nicho. ¿Lo ves compatible con el steel frame, con tecnologías de construcción en seco? Bueno, de hecho ya se hace bastante. En general, muchos de los que hacen casas, usan este método para hacer toda la obra gris y el techo son paneles, por darte un ejemplo. O, qué sé yo, diferentes tecnologías que se aplican a lo mismo. Yo creo que la clave está en esto que vos estás diciendo. Y no lo digo por compromiso porque está acá, pero lo pienso de verdad. La clave... de hecho, tendríamos que hablar. Pero la clave está en combinar métodos tecnológicos para esto, para eficientizar en todo aspecto la construcción. La máquina puede hacer hasta un punto, ¿no? Y después necesitas de otros métodos constructivos para asociarlos y lograr que la terminación completa, el punta a punta, sea una cosa lo más eficiente posible. Y bueno, tecnologías como la construcción en seco claramente tienen muchísimo que ver, hay mucho paralelismo. Y traer tecnología a un sector que, como decíamos antes, está atrasadísimo, así que esto es bienvenido. Pero bueno, es la primera reacción, viste, que hay de la gente, nos va a sacar el trabajo, la robotización, es normal, que ya está pasando igualmente en muchas partes del mundo. Es normal que dé vértigo, como todo en la vida. Exacto. O sea, digo, te viene dice, uy, boludo, no tengo... No, aparte de acá que todas las casas se hagan así, falta, digamos. Pero ojo, también lo que pasa es que
El otro día lo hablábamos con Beltrán, acá en el podcast. Sí. El oficio. ¿Por qué se está revalorizando el oficio? Lo hablamos también con Fede, con Alejandro Some, arquitecto, con Juli de Deco por Dos Mangos, todas personas que están en el palo de la construcción, Sí. y todas van hacia lo mismo. Falta mano de obra calificada, ni hablar, Claro. pero también comprometida, que de buen servicio. Y estas cosas yo creo que no sé si vienen a sacar, sino que vienen a sumar más que... Para mí es 100%. Calidad del laburo, eficiencia, productividad. Para mí, claramente viene a sumar. Es el objetivo por el cual creamos la compañía. Bien. Volviendo un poco a la parte de tu startup y demás, la inclusión, ¿está verdaderamente en agenda acá en Argentina y demás, o es solamente discurso? Bueno, yo un poco te decía antes esto de mucha gente está para la foto y para el bronce. Es muy difícil a veces hacerlo algo estructural en las agendas. Yo creo que un poquito más cada vez, y a mí me gusta cuando me voy a dormir pensar que Asteroid está haciendo un laburo grande de romper el hielo, ¿viste? En ese aspecto. Pero falta un montón de laburo. ¿Viste? Vos mencionabas antes lo de Europa, y si hay algo que, como digo siempre, una de cal y una de arena, Europa muestra es que sus regulaciones, al menos en términos de accesibilidad, están buenas, porque el estándar de accesibilidad europeo es tremendo. Obviamente le falta como todo en el mundo, pero es una referencia, digamos, en ese aspecto muy interesante. Yo creo que de todas maneras modelos como el nuestro lo que tratan es de prescindir de eso. O sea, si bien yo suscribo que falta cualquier cantidad de regulaciones y que a veces las regulaciones son la respuesta, porque como decía antes, muchas veces está en el discurso pero no en la práctica, y eso tiene que seguir existiendo, cada vez tenemos que lograr demostrar más que, yo creo firmemente que hay que ser empático en la vida. Y hay que hacer cosas para el resto. Porque ese es el motivo por el cual al menos yo, y sé que mi equipo también, dormimos tranquilos. Sabemos que queremos algo para otros y obviamente a uno le interesa ganar su guita, estar bien uno, su familia, está perfecto. Pero nosotros tenemos que ser empáticos. Para mí es algo que es fundamental en la vida de cualquiera. Es algo que me gustaría cuando tenga hijos transmitírselo y que vivan una vida de eso, de mirar al otro y ver cómo dar una mano y cómo aportar desde lo que uno sabe. Pero a mí siempre me gusta decir lo mismo. Nosotros no hacemos caridad. No es un favor lo que nosotros hacemos a las personas con discapacidad. Y lo que hay que romper es eso. Esa narrativa, esa dialéctica hay que romper. No es un favor a las personas con discapacidad la accesibilidad. Si vos tenés 3 millones de personas en Argentina que están fuera de un montón de cosas, de acceso a productos, servicios, derechos, más fundamental aún, no solo tiene un problema esas 3 millones de personas, tenés un problema vos. Vos tenés un problema, yo tengo un problema. Cualquiera que nos está mirando del otro lado tiene un problema. Si el mundo es inaccesible. Hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. 1.000 palos. De las cuales la mitad son personas con discapacidad en la comunicación. 500 palos. Si vos tenés 1.000 palos de personas que sufren para hacer un trámite o que no pueden acceder correctamente a productos, servicios, tanto digitales como presenciales, no solo es un problema para esa persona, es un problema para la economía mundial. Entonces, como digo, para mí hay que vivir una vida de mirar al otro y ver cómo uno puede pensar en cosas creativas para poder aportar algo que agregue valor. Dicho esto, yo he aprendido durante los años que en un mercado no regulado como este, vos lo que tenés que demostrar, y lo que nosotros estamos tratando de demostrar, y lo hemos hecho durante años, es esto mismo. No gastes en accesibilidad. Y no lo hagas porque te lo dice una regulación. No lo pongas como costo hundido en el balance. Invertí en accesibilidad. Porque si vos sos accesible y tu competencia no, probablemente vos llegues a más público. Si invertís para hacer reels, ¿por qué no invertirías para que tu local sea accesible? El objetivo al final del día es el mismo. Que más gente entre a tu local. Y eso es lo que tenemos que lograr. Convencer a toda la audiencia que está detrás de cámara, a todo el mundo, que la accesibilidad tiene que ser una prioridad porque es importante para todos. No es un favor, ay, pobrecito, que le quiero dar una mano. No. No pasa por ahí. Pasa porque todos tenemos que entender que el mundo tiene que ser accesible. Y también podemos ser faro en eso si nos lo proponemos. Pero es una cosa que tenemos que priorizar. Está todo bien con inteligencia artificial, ir a Marte, ¿viste? Toda la pindonga, pero no podés tener un mundo inaccesible. Nos tenemos que dejar de joder con este tema. Las cosas tienen que ser accesibles para cualquiera. Y el día que entendamos eso y que lo hagamos, vas a ver cómo nos va a ir mucho mejor a todos.
Y una cosa, porque quizás también los que nos están viendo, esto es para, por ejemplo, como pyme. Lo puedo aplicar yo como pyme para... Obvio. Nosotros lo que hacemos es, te desarrollamos una versión, Háblalo, la usan 500.000 de personas gratis en tu teléfono. Y Háblalo tiene capas de personalización. Entonces vos te tomás un vuelo con Iberia, te vas al Santander o te vas a Burger King, escaneas un código QR y te viste Háblalo de esa marca. Entonces tenés todos los accesos rápidos para comunicarte con el personal al que capacitamos previamente para que te dé una buena atención y que Háblalo sea tu elemento de comunicación para interpretar lo que te dice esa persona y para vos comunicar lo que querés. Che, quiero una Uber. O che, tengo que hacer el check-in, vuelo a Madrid. O che, quiero ver una cuenta. Entonces, Háblalo te asiste en todo ese recorrido customizado para ese lugar físico. Y lo único que hizo esa marca es poner un código QR. Bien. Entonces, la inversión al final para las marcas no es alta y nosotros logramos que esos espacios sean accesibles. Después tenemos otros servicios para lo digital, para empleo, para eventos, hay otras cosas. Pero ese es nuestro caballito de batalla que hoy ha llegado a tantas compañías, más de 50 empresas lo contratan y nuestra propuesta es un estándar nuevo. Que de vuelta, yo le muestro a mis clientes cuánta gente usa el servicio. Che, cuántas personas fueron a comer hamburguesa en el último mes. Y eso te demuestra que no estás gastando, estás invirtiendo. Bien, bien. Mateo, un placer enorme haberte tenido con nosotros en el podcast. Igualmente. Nos quedan un montón de temas para seguir tocando. Tengo que venir otra vez. Así que vamos a hacer, queda el compromiso y para hacer algo también en la construcción que, nada, vendría bien una... Claramente. Exacto. Hay que elaborar trabajo en juntos. conjunto. Exactamente. Te agradezco mucho por el espacio, un placer. Por favor, un gustazo. Igualmente. Gracias.